¿Alguna vez te has preguntado cómo la vida puede sorprendernos en momentos que menos lo esperamos? Yo, por ejemplo, nunca imaginé que un simple día en la escuela podría transformarse en un campo de batalla emocional. Mi nombre es Lucía y era solo una estudiante común, intentando terminar el último año de secundaria en una escuela en Alemania. Mis días estaban llenos de inseguridades, pero había un sueño que guardaba con cariño: convertirme en escritora. Ese sueño, sin embargo, parecía distante, especialmente cuando miraba al grupo de compañeros que se divertían a mis expensas. La atmósfera en la escuela era pesada, marcada por miradas de juicio y risas que resonaban por los pasillos. Entre todas las personas que me hacían sentir pequeña, había una en particular: Bianca. Ella era popular, carismática y, sobre todo, tenía un talento especial para hacerme sentir humillada. Siempre que tenía la oportunidad, se aprovechaba de mis debilidades y yo me sentía atrapada en un ciclo de vergüenza y duda. Lo que más me dolía era que, a pesar de saber de mi sueño de escribir, nunca dudó en menospreciarme. Una mañana, mientras me preparaba para una presentación en la clase de literatura, Bianca decidió que era el día perfecto para atacarme. Organizó una pequeña trampa, planeando exponerme ante todos con un texto que había escrito, lleno de bromas sobre mí. Al entrar en el aula, sentí que mi corazón se aceleraba. La expectativa estaba en el aire y sabía que algo estaba a punto de suceder. Pero lo que Bianca no esperaba era que yo me hubiera preparado. Cuando llegó mi turno de presentar, respiré hondo y decidí que no dejaría que el miedo se apoderara de mí. Comencé a leer un fragmento de mi propia historia, una que hablaba sobre la superación y la lucha contra las adversidades. El aula, que antes estaba llena de risas, se silenció. Nadie esperaba que tuviera algo tan profundo y verdadero para compartir. A medida que las palabras salían de mi boca, vi la mirada de sorpresa en el rostro de Bianca. Lo que debía ser un momento de humillación se convirtió en un momento de empoderamiento. En ese instante me di cuenta de que mi voz tenía poder. No era solo una víctima, era una narradora de historias. Y aunque ella había planeado humillarme, fue ella quien se avergonzó ante todos. Esta experiencia no solo me fortaleció, sino que también encendió la llama de la escritora que siempre había estado dentro de mí. A partir de entonces, supe que podía enfrentar cualquier desafío y mi viaje apenas comenzaba. Ese día en la escuela fue un hito en mi vida. Después de mi presentación, algo dentro de mí había cambiado. La vergüenza que antes me dominaba comenzó a disiparse, pero la batalla estaba lejos de terminar. A partir de ese momento decidí que no sería más una espectadora de mi propia vida. Quería escribir y, lo más importante, quería que mis palabras tuvieran poder. Sin embargo, esta decisión no vino sin desafíos. En los días siguientes, mi relación con mis compañeros se transformó. Algunos se acercaron, admirados por mi valentía, pero la mayoría continuó mirándome con desdén. Bianca, la fuente de mi dolor, no se conformó con perder esa batalla. Comenzó a esparcir rumores, tratando de revertir la situación y recuperar su prestigio. Los mensajes llegaban a mí a través de miradas cómplices y susurros. Sabía que estaba en el centro de una nueva tormenta. La presión era intensa y me preguntaba si realmente tenía la fuerza necesaria para enfrentar todo eso. Entre los pocos que se convirtieron en mis aliados estaba Lucas. Él era un chico tranquilo, siempre observando la dinámica del grupo desde lejos, pero nunca involucrándose. Después de mi momento de superación, se acercó a mí y con una sonrisa tímida dijo que había admirado mi valentía. Hablamos sobre nuestros sueños y miedos. Lucas quería ser fotógrafo, pero sentía que su talento no era suficiente. Lo animé a seguir adelante y él comenzó a ayudarme a ver la belleza en las pequeñas cosas, haciéndome dar cuenta de que la vida no se resumía solo a los desafíos. Sin embargo, la amistad con Lucas trajo sus propios desafíos. A medida que nuestras conversaciones se volvían más frecuentes, comencé a notar que Bianca y su grupo estaban cada vez más irritados. Un día, durante el recreo, vi a Bianca y sus amigas observándonos y riendo. Lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en una nueva prueba para mí. Sabía que, al acercarme a Lucas, estaba poniendo una diana en mí misma. La inseguridad volvió a atormentarme. El miedo a ser objeto de más humillaciones me hacía cuestionar si la amistad valía la pena. Mientras tanto, mi vida en casa también se estaba complicando.
Mis padres, aunque siempre me apoyaban, estaban pasando por dificultades económicas. La presión en casa era palpable. Mi padre había perdido su empleo y mi madre estaba sobrecargada con las cuentas. Sentía que necesitaba ser fuerte, pero las expectativas pesaban sobre mí. En ciertos momentos, la voluntad de rendirme crecía y las palabras que tanto amaba parecían distantes. ¿Cómo podría convertirme en escritora si ni siquiera podía lidiar con mi propia vida? Para empeorar las cosas, se acercaba una nueva prueba. El concurso literario de la escuela estaba en camino y sabía que tenía que participar. Era una oportunidad para mostrar lo que realmente podía hacer, pero el miedo a ser ridiculizada por Bianca y su grupo me dejaba paralizada. Las noches que antes estaban llenas de ideas y anotaciones se convirtieron en largas y vacías. La presión de tener que presentar algo brillante me hacía sentir que mi creatividad estaba siendo sofocada. Una noche me senté a la mesa de la cocina, rodeada de libros y papeles en blanco. El estrés acumulado me hizo sentir como si estuviera al borde de un colapso. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, y en ese momento me di cuenta de que necesitaba hacer algo diferente. Decidí que no podía dejar que el miedo de Bianca o la presión de mis problemas en casa definieran quién era. Cogí la pluma y escribí, no sobre las expectativas de los demás, sino sobre lo que realmente sentía. El papel se convirtió en un espacio seguro para exponer mis debilidades y esperanzas. Con el paso de los días, en lugar de aislarme, empecé a compartir algunas de mis historias con Lucas. Él siempre me escuchaba con atención, ofreciendo sugerencias y animándome a seguir adelante. Este intercambio de ideas nos unió aún más y encendió en mí una nueva determinación. La amistad que se estaba formando era una luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, la tensión no cesó. Bianca, al darse cuenta de que estaba más fuerte, decidió intensificar sus acciones. En un día fatídico, decidió que era hora de desestabilizarme de una vez por todas. Durante una clase, hizo una publicación en las redes sociales revelando detalles íntimos sobre mí, convirtiéndolo todo en una broma. La clase se rió y sentí que mi corazón se rompía. Lo que ella no sabía era que, a partir de ese momento, estaba más decidida que nunca a luchar contra la opresión. Sabía que necesitaba encontrar una manera de levantarme, no solo por mí, sino por todos los que alguna vez se sintieron pequeños e impotentes. La jornada estaba lejos de ser fácil, pero no estaba dispuesta a rendirme. Las experiencias de dolor y superación que vivía se convertirían en las raíces de la escritora que aspiraba a ser. Y, en el fondo, la lucha era una historia que estaba lista para contar. Esa publicación de Bianca fue un golpe que no esperaba. El aula, que antes parecía un lugar de aprendizaje y crecimiento, se transformó en un escenario de burlas. Estaba expuesta, vulnerable, y la sensación de humillación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Las risas resonaban en mis oídos y me sentí como si estuviera derritiéndome, mi valentía, conquistada con tanto esfuerzo, escurriéndose por el desagüe. En ese momento, la rabia mezclada con la tristeza me hizo sentir un torbellino de emociones. Podía ver a Lucas mirándome desde el fondo del aula, la preocupación estampada en su rostro, pero el dolor era tan intenso que me sentí sola, como si nadie pudiera entender lo que estaba sucediendo dentro de mí. La idea de rendirme, de esconderme y no volver nunca más a esa clase pasó por mi mente. Pero entonces, una voz interior me gritó que era hora de luchar. Después de la clase, fui al baño y me miré en el espejo. No quería ser una víctima más. No quería que la historia de mi vida fuera escrita por Bianca o por cualquier otra persona. Respiré hondo y decidí que necesitaba transformar ese dolor en algo positivo. No podía dejar que ella me venciera. Las palabras que tanto amaba se convirtieron en mi refugio y sabía que tenía que usarlas como un arma, no solo para defenderme, sino para inspirar a otros. Esa noche escribí como nunca antes. Las palabras fluían de mí como un río desbordante. Escribí sobre el dolor, la humillación, pero también sobre la fuerza que estaba comenzando a florecer dentro de mí. Era como si cada frase que ponía en el papel fuera un paso hacia la superación. Me di cuenta de que no estaba sola, que muchos otros también enfrentaban sus propias batallas. La idea de que mis experiencias podrían tocar a alguien y ayudar a encontrar fuerzas me dio motivación. Al día siguiente decidí enfrentar a Bianca y su grupo.
Sabía que era un riesgo, pero necesitaba intentarlo. Cuando comenzó la clase, respiré hondo y pedí la palabra. Con la voz un poco temblorosa, pero firme, conté a todos lo que había sentido al ver esa publicación. Hablé sobre cómo el dolor de la humillación no me definía, sino cómo elegía reaccionar ante ella. El silencio se apoderó del aula y vi algunos rostros volverse pálidos. En lugar de atacar, estaba revelando la verdad sobre lo que realmente importaba, la fuerza que viene de dentro. La respuesta fue sorprendente. Algunos compañeros comenzaron a levantarse y a apoyar mi causa. También compartieron sus experiencias de acoso y humillación. El aula se llenó de voces que, antes, estaban silenciadas por el miedo. El coraje comenzó a expandirse como una ola. Bianca, por otro lado, se sentía cada vez más aislada. Su expresión de desdén se transformaba en confusión y rabia. Lo que no esperaba era que esta situación también cambiaría mi amistad con Lucas. Se acercó a mí, sonriendo y diciendo que estaba orgulloso de mi valentía, pero con el tiempo me di cuenta de que la presión de ser una heroína me estaba alejando de él. La necesidad de mantener la imagen de alguien fuerte me hizo olvidar que también era humana y que necesitaba apoyo. La amistad que tanto valoraba comenzó a sentir el peso de las expectativas. Con el concurso literario acercándose, la presión aumentaba. Tenía que demostrar que mi experiencia no solo me hirió, sino que también me hizo más fuerte. Sin embargo, la idea de perder la amistad de Lucas me atormentaba. Él siempre había sido mi puerto seguro, y la posibilidad de no tener su apoyo me dejó angustiada. Necesitaba encontrar un equilibrio, una forma de ser yo misma, sin dejar que el miedo a perder esa amistad me paralizara. La víspera de la entrega del concurso, me senté nuevamente a la mesa de la cocina, rodeada de papeles y anotaciones. ¿Qué realmente quería expresar? Las palabras danzaban en mi mente, pero parecía que ninguna de ellas capturaba lo que sentía. Miré lo que había escrito hasta entonces y me di cuenta de que me había alejado de lo que realmente importaba. Necesitaba ser honesta conmigo misma y con lo que había vivido. A la mañana siguiente, al despertar, una nueva determinación se apoderó de mí. No escribiría solo sobre el dolor o la superación. Escribiría sobre la amistad, sobre las luchas que enfrentamos y cómo podemos unirnos para hacer la diferencia. Cuando entregué mi texto, sentí que, independientemente del resultado, había ganado una batalla interna. La vida está hecha de altibajos, y yo estaba comenzando a entender que el éxito no se trataba solo de destacar, sino de ser auténtica y verdadera conmigo misma. Y así, con el corazón más ligero, me preparé para lo que estaba por venir, lista para enfrentar nuevos desafíos y, más importante, lista para ser yo misma. Esa publicación de Bianca fue un golpe que no esperaba. El aula, que antes parecía un lugar de aprendizaje y crecimiento, se transformó en un escenario de burlas. Estaba expuesta, vulnerable, y la sensación de humillación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Las risas resonaban en mis oídos y me sentí como si estuviera derritiéndome. Mi valentía, conquistada con tanto esfuerzo, escurriéndose por el desagüe. En ese momento, la rabia mezclada con la tristeza me hizo sentir un torbellino de emociones. Podía ver a Lucas, observándome desde el fondo del aula, la preocupación estampada en su rostro, pero el dolor era tan intenso que me sentí sola, como si nadie pudiera entender lo que estaba sucediendo dentro de mí. La idea de rendirme, de esconderme y nunca volver a esa sala pasó por mi mente, pero entonces una voz interior me gritó que era hora de luchar. Después de la clase, fui al baño y me miré en el espejo. No quería ser una víctima más. No quería que la historia de mi vida fuera escrita por Bianca o por cualquier otra persona. Respiré hondo y decidí que necesitaba transformar ese dolor en algo positivo. No podía dejar que me venciera. Las palabras que tanto amaba se convirtieron en mi refugio y sabía que tenía que usarlas como un arma, no solo para defenderme, sino para inspirar a otros. Esa noche escribí como nunca antes. Las palabras fluían de mí como un río desbordado. Escribí sobre el dolor, la humillación, pero también sobre la fuerza que estaba comenzando a florecer dentro de mí. Era como si cada frase que ponía en el papel fuera un paso hacia la superación. Me di cuenta de que no estaba sola, que muchos otros también enfrentaban sus propias batallas. La idea de que mis experiencias podrían tocar a alguien
y ayudarle a encontrar fuerzas me dio motivación. Al día siguiente decidí enfrentar a Bianca y su grupo. Sabía que era un riesgo, pero necesitaba intentarlo. Cuando comenzó la clase, respiré hondo y pedí la palabra. Con la voz un poco temblorosa, pero firme, conté a todos lo que había sentido al ver esa publicación. Hablé sobre cómo el dolor de la humillación no me definía, sino cómo elegía reaccionar ante ella. El silencio se apoderó del aula y vi algunos rostros volverse pálidos. En lugar de atacar, estaba revelando la verdad sobre lo que realmente importaba, la fuerza que viene de dentro. La respuesta fue sorprendente. Algunos compañeros comenzaron a levantarse y apoyar mi causa. También compartieron sus experiencias de acoso y humillación. El aula se llenó de voces que, antes, estaban silenciadas por el miedo. El coraje comenzó a extenderse como una ola. Bianca, por otro lado, se volvió cada vez más aislada, su expresión de desdén transformándose en confusión y rabia. Lo que no esperaba era que esta situación también cambiaría mi amistad con Lucas. Se acercó a mí, sonriendo y diciendo que estaba orgulloso de mi valentía. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que la presión de ser una heroína me estaba alejando de él. La necesidad de mantener la imagen de alguien fuerte me hizo olvidar que también era humana y que necesitaba apoyo. La amistad que tanto valoraba comenzó a sentir el peso de las expectativas. Con el concurso literario acercándose, la presión aumentaba. Tenía que demostrar que mi experiencia no solo me había herido, sino que también me había hecho más fuerte. Sin embargo, la idea de perder la amistad de Lucas me atormentaba. Él siempre había sido mi puerto seguro, y la posibilidad de no tener su apoyo me dejó angustiada. Necesitaba encontrar un equilibrio, una manera de ser yo misma sin dejar que el miedo a perder esa amistad me paralizara. La víspera de la entrega del concurso, me senté de nuevo a la mesa de la cocina, rodeada de papeles y anotaciones. ¿Qué quería realmente expresar? Las palabras danzaban en mi mente, pero parecía que ninguna de ellas capturaba lo que sentía. Miré lo que había escrito hasta entonces y me di cuenta de que me había alejado de lo que realmente importaba. Necesitaba ser honesta conmigo misma y con lo que había vivido. A la mañana siguiente, una nueva determinación se apoderó de mí. No escribiría solo sobre el dolor o la superación, escribiría sobre la amistad, sobre las luchas que enfrentamos y cómo podemos unirnos para hacer la diferencia. Cuando entregué mi texto, sentí que, independientemente del resultado, había ganado una batalla interna. La vida está hecha de altibajos, y yo estaba comenzando a entender que el éxito no se trataba solo de destacar, sino de ser auténtica y verdadera conmigo misma. Y así, con el corazón más ligero, me preparé para lo que estaba por venir, lista para enfrentar nuevos desafíos, y más importante, lista para ser yo misma. La tensión en el aire era palpable mientras me preparaba para el discurso. El concurso literario estaba a punto de comenzar, y mi corazón latía con fuerza. Cuando finalmente me llamaron, respiré hondo y subí al escenario. El aula estaba llena de compañeros, profesores y, por supuesto, Bianca, que me miraba con una sonrisa despectiva, pero no podía dejar que me intimidara. Con la hoja de papel temblando en mis manos, comencé a hablar. La primera frase salió titubeante, pero, a medida que hablaba sobre mi viaje, mi voz ganó fuerza. Compartí el dolor de la humillación, pero también la transformación que ese dolor trajo. Hablé sobre la amistad y cómo es importante tener personas a nuestro lado, especialmente en momentos difíciles. El recuerdo de la mirada preocupada de Lucas me dio valor. No estaba escribiendo solo para ganar un concurso, estaba escribiendo para todos los que se sintieron pequeños y sin voz. Y entonces, cuando mencioné cómo la verdadera fuerza viene de ser auténtico, vi la expresión de Bianca cambiar. La sala estaba en silencio, mientras revelaba que, a pesar de todo, elegir ser yo misma era la mayor victoria. Lo que no esperaba era que algunas personas comenzaran a aplaudir. Primero, fueron algunos compañeros del fondo de la sala, y pronto todos se unieron. El sonido de los aplausos resonaba en mis oídos, y me sentí elevada. En ese momento me di cuenta de que ya había ganado, independientemente del resultado del concurso. Había transformado mi dolor en un mensaje de esperanza y valentía, y eso era más valioso que cualquier premio. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero era de alegría.
Finalmente había encontrado mi voz y con ello mi verdadera fuerza. A medida que el aplauso resonaba, una ola de emoción me envolvió. Me di cuenta de que no se trataba solo de ganar un concurso, sino de encontrarme a mí misma y entender el valor de mi historia. Cada palabra que compartí me acercó a quien realmente soy. La humillación que antes me paralizaba, ahora era un combustible para mi fuerza. Recordé a Lucas, las amistades que construí y el apoyo que recibí. La transformación que viví fue extraordinaria. Ya no era la misma persona que subió a ese escenario, pero al mirar a Bianca aún había algo no resuelto. La tensión entre nosotras permaneció, como si un nuevo capítulo estuviera a punto de comenzar. Sabía que la batalla no terminaba allí. El camino por delante requeriría coraje y resiliencia, pero estaba lista para enfrentarlo. Ahora, te invito a reflexionar sobre tu propio viaje. ¿Qué desafíos has superado? Comparte tus experiencias en los comentarios e inspira a otros a hacer lo mismo. Cada interacción ayuda a crear más contenido como este, así que dale me gusta y suscríbete para no perderte nuestras historias de superación y transformación. Hagamos juntos que este mensaje de esperanza resuene.